En la fiesta de Navidad, recibí una sorpresa de la familia. Al llegar, mi hija anunció: un brindis por la víbora de mi madre. Hoy es la última vez que comemos juntas, porque mañana irá a comer al asilo. Sonreí y respondí con calma: y para ti, niña, te voy a dar un regalo. Una maleta, porque hoy te vas de casa. Al día siguiente, pero déjenme contarles desde el principio, porque necesitan entender cómo llegué a ese momento. Eran las 7 de la noche del 24 de diciembre, cuando estacioné frente a la casa que había comprado con tanto esfuerzo hace 15 años. La misma casa donde crié sola a Leticia después de que murió su padre. Cargaba en la mano el pastel de chocolate que siempre me pedía desde niña. Ese con cobertura de fresa que yo hacía cada Navidad. Mis manos temblaban un poco, no por el frío, sino por la expectativa. A los 67 años, aún me emocionaba con estas fechas especiales. Cuando toqué el timbre, escuché risas viniendo de adentro. Muchas risas. Extraño, pensé, porque Leticia había dicho que seríamos solo nosotras tres. Ella, su esposo Roberto y yo. Siempre había sido así en los últimos años. Navidad íntima, familia pequeña. Roberto abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, doña Ibonete. Pase, pase». Su voz tenía un tono diferente, como si estuviera representando un papel. Conocía a ese hombre desde hacía 8 años, desde que se casó con mi hija, y nunca lo había visto así. Cuando entré a la sala, entendí el porqué de las risas. La mesa estaba puesta para 8 personas. Estaban ahí la hermana de Roberto, con su esposo, 2 parejas que no conocía bien. Y en el centro de todo, mi hija Leticia, vestida con un vestido rojo nuevo, radiante como una reina en su trono. «¡Mamá!», exclamó, levantándose con los brazos abiertos. «¡Qué bueno que llegaste! Ven a conocer a nuestros amigos». El corazón se me disparó. ¿Amigos? ¿En una Navidad que debería ser solo nuestra? Pero sonreí y saludé a todos, porque así me criaron. Siempre educada, siempre tratando de no molestar. Puse el pastel en la mesa y noté que ya había 3 postres caros de la confitería francesa del centro de la ciudad. Mi pastel casero parecía un patito feo entre esos cisnes dorados. «Siéntate. Aquí, mamá». Leticia señaló una silla en la esquina de la mesa. No en la cabecera donde siempre me sentaba, sino casi pegada a la pared, como si fuera una invitada de último momento. Durante la cena, las conversaciones fluían entre ellos, como si yo no estuviera ahí. Hablaban sobre viajes caros, restaurantes sofisticados, autos nuevos. Yo trataba de participar, pero siempre que abría la boca, alguien cambiaba de tema o simplemente no me escuchaba. Era como ser invisible en mi propia familia. Fue cuando estaban sirviendo el champán que Leticia se levantó. Su postura era diferente, más erguida, casi desafiante. Golpeó el cuchillo contra la copa para llamar la atención. «Gente», dijo, y todos se callaron. «Quiero hacer un brindis muy especial hoy». Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez fuera un agradecimiento. Tal vez fuera el reconocimiento que siempre esperé. Después de todo, había trabajado 3 empleos para darle todo lo que no tuve. Vendí hasta mi alianza de matrimonio para pagar su universidad privada. «Un brindis», continuó, alzando muy alto la copa, «por la víbora de mi madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran echado agua helada. Las personas alrededor de la mesa rieron nerviosamente, sin saber cómo reaccionar. «Así es», continuó, y ahora su voz tenía una crueldad que nunca había escuchado antes. «Hoy es la última vez que comemos juntas, porque mañana irá a comer al asilo». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Asilo? ¿De qué estaba hablando? Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Por dentro algo estaba cambiando. Una calma extraña comenzó a invadirme. «Ya está todo arreglado», continuó, claramente embriagada por el poder que sentía tener sobre mí. «Mañana por la mañana viene la van a buscarla. Por fin voy a tener mi casa de vuelta, mi vida de vuelta». Roberto la jaló del brazo, susurrando algo como: «Tal vez no sea el momento», pero ella lo apartó con un gesto brusco. «No, Roberto, ya me cansé de fingir.
Me cansé de tener que soportar a esta vieja quejumbrosa, siempre metiéndose en nuestra vida, siempre queriendo controlar todo. Fue entonces que me levanté. Despacio, con una dignidad que no sabía que aún poseía. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Leticia me miraba con desafío, esperando lágrimas, esperando súplicas. Pero sonreí. Una sonrisa calmada, casi maternal. Muy bien, hija mía, dije, y mi voz salió firme, sin un temblor. Y para ti, niña, te voy a dar un regalo también. Una maleta, porque hoy te vas de casa. Su rostro cambió completamente. La arrogancia se transformó en confusión, después en nerviosismo. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Perdiste el juicio? Esta es mi casa. Aún sonriendo, tomé mi bolso y saqué de ahí un papel doblado. Lo puse en la mesa, justo en el centro, al lado de los postres caros. No, querida. Esta es mi casa. Siempre fue. El silencio ahora era absoluto. Hasta el sonido de la respiración de las personas parecía haber parado. De mí no asiento. Aquí, dije alisando el papel. Es el documento de la casa. Miren bien el nombre del propietario. Roberto se inclinó para leer, y su rostro palideció completamente. Leticia agarró el papel con manos temblorosas. Esto no puede ser. Dijiste que lo habías transferido a mi nombre cuando me casé. Dije que algún día la casa sería tuya. Nunca dije cuándo. Mi voz estaba extrañamente calmada, como si fuera otra persona hablando. Y después de lo que acaba de pasar, puedo garantizar que ese día nunca llegará. Pero mientras ellos procesaban esta primera revelación, yo sabía que tenía mucho más que mostrar. Cosas que había descubierto en las últimas semanas. Secretos que cambiarían todo para siempre. Dejen en los comentarios de qué ciudad nos están viendo para saber cuántas personas se conectan con historias como esta. Pero déjenme explicarles cómo llegué a ese momento, porque la historia que van a escuchar los va a dejar sin palabras. Todo comenzó hace 10 años, cuando murió mi esposo Carlos. Leticia tenía 25 años entonces y acababa de terminar la universidad. Recuerdo que lloró mucho en el funeral. Se abrazaba a mí como cuando era niña y me decía: «Mamá, nunca me dejes sola. Nunca me abandones como papá». Qué ingenua fui. Pensé que esas lágrimas eran sinceras. Los primeros meses después de la muerte de Carlos fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba como maestra en una escuela pública. Ganaba apenas lo suficiente para mantener la casa. Pero Leticia necesitaba mi apoyo, o al menos eso creía yo. Llegaba a casa llorando porque no conseguía trabajo, porque los muchachos no la tomaban en serio, porque la vida era muy difícil. «Mamá, no puedo irme a vivir sola ahora», me decía con esa voz quebrada que también sabía usar. «Estoy muy frágil, muy triste. Necesito estar contigo un tiempo más». Y yo, como la tonta que era, le dije que, por supuesto, que mi casa siempre sería su casa. Un tiempo más se convirtió en 2 años. 2 años en los que ella vivía como una reina mientras yo trabajaba turnos extra para mantener sus gastos. Porque Leticia no aceptaba cualquier trabajo. «Mamá, no puedo trabajar en una oficina común. Yo estudié administración en universidad privada. Tengo que encontrar algo acorde a mi preparación». Mientras tanto, yo planchaba ropa los fines de semana para ganar dinero extra. Leticia se pintaba las uñas en la sala. Cuando por fin conoció a Roberto, pensé que las cosas cambiarían. Él parecía un buen muchacho, trabajador, responsable. Trabajaba en un banco y tenía planes de crecer profesionalmente. La primera vez que lo trajo a casa, recuerdo que me dijo: «Doña Ibonete, tiene usted una hija maravillosa. Es una joya, si él supiera». Roberto comenzó a venir más seguido. Cenaba con nosotras, veía televisión en nuestra sala, usaba nuestro baño. Poco se fue quedando a dormir los fines de semana. Yo nunca dije nada porque veía a Leticia feliz. Y después de tanto tiempo de verla triste, su alegría me hacía sentir bien.
Pero había algo que me molestaba. Los dos actuaban como si la casa fuera de ellos. Roberto movía los muebles sin preguntar. Leticia redecoraba las habitaciones sin consultarme. Una vez llegué del trabajo y encontré que habían botado mi vieja mecedora. Esa donde amamanté a Leticia cuando era bebé. Mamá, esa cosa estaba horrible. Me explicó con el tono de quien hace un favor. Compramos este sofá nuevo para que estés más cómoda. El sofá era bonito, pero no era mi mecedora. Cuando se casaron, hace 8 años, yo pensé que por fin se irían a vivir solos. Había ahorrado durante meses para darles dinero para el enganche de un departamento. Vendí algunas joyas que me había dejado mi madre. Hasta empeñé mi máquina de coser. ¡Ay, mamá! Eres un amor, me dijo Leticia cuando le entregué el sobre con el dinero. Pero, ¿sabes qué? Pensándolo bien, ¿no sería mejor que nos quedáramos aquí? La casa es muy grande para ti sola, y nosotros podríamos acompañarte. Además, así podemos ahorrar más para el futuro. Roberto asintió con entusiasmo. Es verdad, doña Ibonete. Así podemos cuidarla mejor. Y usted no se siente sola. Cuidarme. Qué palabra tan linda para describir lo que realmente pasó después. Mi casa dejó de ser mía. Mi habitación se convirtió en la única que podía usar libremente. La sala era de ellos. La cocina era de ellos. Hasta el jardín donde plantaba mis flores se convirtió en su espacio para las parrilladas. Con amigos. Mamá, ¿podrías hacer la cena para nosotros y los muchachos? Es que Leticia está muy cansada del trabajo. Sí, porque después de 3 años de buscar el trabajo perfecto, Leticia había conseguido un puesto en una boutique. Trabajaba de martes a viernes, 4 horas diarias. Llegaba exhausta. Yo seguía trabajando tiempo completo en la escuela. Llegaba a las 6 de la tarde y encontraba la casa hecha un desastre. Platos sucios, ropa tirada, la cama sin hacer y Leticia tirada en el sofá viendo telenovelas. ¡Ay, mamá! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Podrías hacer algo de cenar? Roberto llega en 1 hora y no he tenido tiempo de cocinar. ¿Tiempo? Había estado en casa desde las 2 de la tarde, pero lo que más me dolía no era el trabajo extra, ni el dinero que gastaba manteniendo a 2 adultos que ganaban más que yo. Era la forma en que me trataban, como si fuera la empleada doméstica, no la dueña de casa. Cuando cumplí 60 años, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Era un cumpleaños importante, después de todo. Esperé todo el día que me felicitaran, que me dieran algún regalo, que me hicieran sentir especial. Leticia llegó a las 8 de la noche con Roberto. Mamá, se me olvidó completamente que era tu cumpleaños. Pero mira, trajimos pizza para celebrar. Pizza fría de una tienda, de la esquina. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente me levanté. Preparé el desayuno para ellos y fui a trabajar como si nada hubiera pasado. 5 años más de lo mismo. 5 años de ser invisible en mi propia casa, de trabajar para mantener a 2 adultos que me trataban como un mueble viejo. 5 años de escuchar sus planes para el futuro, planes que nunca me incluían. Cuando tengamos hijos, necesitaremos más espacio, decía Leticia. Tal vez podríamos remodelar el cuarto de mamá, hacer una nursery ahí. Mi cuarto. La única habitación que aún sentía mía. Y Roberto asentía. Sí, y tal vez doña Ibonete podría mudarse al cuartito de atrás. Total, una persona mayor no necesita tanto espacio. El cuartito de atrás era donde guardábamos los trastos viejos. Fue hace 3 meses que todo cambió. Había ido al banco a revisar mis cuentas cuando la señorita del mostrador me dijo algo que me heló la sangre. Señora Ibonete, ¿usted autorizó a su hija para que revisara sus estados de cuenta bancarios? No había autorizado nada, pero Leticia había ido al banco. Había dicho que yo estaba empezando a tener problemas de memoria y que necesitaba ayuda con mis finanzas. Había mostrado una identificación y una carta que supuestamente yo había firmado. Una carta que nunca vi en mi vida. Esa noche confronté a Leticia. ¿Por qué fuiste al banco a preguntar sobre mis cuentas? Se puso nerviosa, pero rápidamente recuperó la compostura. Ay, mamá, es que me preocupo por ti. Estás mayor. A veces olvidas cosas.
Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. ¿Olvidar cosas? Yo tenía 64 años y mi mente estaba perfecta. Pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Comencé a observar más, a escuchar conversaciones que antes ignoraba, a prestar atención a detalles que había pasado por alto. Y lo que descubrí me rompió el corazón. Lo que descubrí en las siguientes semanas cambió para siempre la forma en que veía a mi hija. Todo comenzó una tarde cuando llegué temprano del trabajo. Había cancelado las clases porque la directora se enfermó, así que volví a casa a las 2 en lugar de las 6 como siempre. La casa estaba en silencio. Pensé que no había nadie, pero cuando pasé por el pasillo hacia mi habitación, escuché voces en el cuarto de Leticia. La puerta estaba entreabierta y reconocí la voz de Roberto, pero había otra voz que no conocía. Una voz de mujer, joven. «No te preocupes, cariño», decía Roberto. «En unos meses más la vieja ya no será problema». Mi sangre se equilibró. «No, ¿vieja? ¿Hablaba de mí?» «¿Pero si sospecha algo?», preguntó la voz desconocida. «Leticia ya tiene todo planeado», respondió Roberto. «Hemos estado preparando el terreno desde hace meses. Ya fuimos al banco. Ya hablamos con el doctor sobre sus supuestos problemas de memoria. Cuando llegue el momento, nadie dudará que necesita cuidados especiales. ¿Problemas de memoria?». ¿De qué estaban hablando? Me acerqué más a la puerta y pude ver parcialmente lo que pasaba dentro. Roberto estaba sentado en la cama con una mujer de unos 30 años, rubia, muy arreglada. Los dos estaban tomando vino de mis copas buenas. «¿Y Leticia no sospecha nada de nosotros?», preguntó la mujer. Roberto se rió. «Leticia está tan obsesionada con deshacerse de su madre que no ve nada más. Además, ella también tiene sus propios planes. Cree que cuando nos quedemos con la casa y el dinero de la vieja, vamos a vivir felices para siempre». «Pobrecita», dijo la mujer con una risa cruel. «No sabe que en cuanto tengamos todo asegurado, tú y yo nos vamos a ir lejos de aquí». El mundo se me vino abajo. Roberto, el yerno que yo creía que era un buen hombre, me estaba traicionando con otra mujer. Y no solo eso. Estaba conspirando con mi propia hija para quitarme mi casa y mi dinero. Me alejé de la puerta con las piernas temblando. Fui a mi habitación y me senté en la cama tratando de procesar lo que había escuchado. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, después de que la mujer se fue, Leticia llegó del trabajo como si nada hubiera pasado. Cenamos los tres en silencio. Yo no podía ni mirarla a los ojos. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. «Te ves pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo un poco cansada». «Deberías ir al doctor», sugirió Roberto con falsa preocupación. «Últimamente te hemos notado un poco despistada». Ahí estaba otra vez esa palabra, despistada. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención a todos los detalles que antes ignoraba. Y descubrí que llevaban meses construyendo una mentira sobre mi supuesta pérdida de memoria. «¿Acuerdas, mamá, que ayer dijiste que ibas a cocinar pollo y al final hiciste carne?», me decía Leticia frente a las visitas. Yo nunca había dicho que iba a cocinar pollo. Doña Ibonete se levantó a las 3 de la mañana pensando que tenía que ir a trabajar. Le contaba Roberto a su hermana por teléfono, hablando lo suficientemente alto para que yo escuchara. Jamás me había levantado confundida en la madrugada. A poco me de que estaban sembrando la idea de que yo estaba perdiendo la razón. Y lo más cruel era que lo hacían delante de mí. Como si yo fuera tan tonta que no me daba cuenta. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Leticia, encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. Escondido entre sus libros había un folleto de un asilo para personas mayores. No cualquier asilo, sino uno de los más baratos y descuidados de la ciudad. En la portada habían escrito con lápiz: «Para mamá. Opción más económica. Opción más económica». Como si yo fuera un gasto que había que minimizar. Pero lo que me terminó de romper el corazón fue lo que encontré al día siguiente. Había ido a limpiar el baño principal cuando vi que habían dejado abierta una libreta sobre el tocador. Era la letra de Leticia,
Siempre tan ordenada. Plan para mamá, decía el título. Debajo había una lista que nunca voy a olvidar. Continuar comentarios sobre pérdida de memoria frente a vecinos y familia. 2. Roberto programa cita con doctor amigo para diagnóstico oficial. 3. Hablar con trabajadora social sobre internación voluntaria. 4. Revisar papeles de la casa. Buscar testamento. 5. Una vez internada, vender muebles viejos y remodelar. 6. Cambiar cerraduras para evitar que regrese. Cambiar cerraduras para evitar que regrese. Me senté en el borde de la bañera y lloré como no lloraba desde la muerte de Carlos. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de traición. La hija que crié, por la que sacrifiqué todo, estaba planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Esa misma tarde llegó Leticia del trabajo más temprano que de costumbre. Tenía esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer. «Mamá, tengo una noticia maravillosa», me dijo, sentándose a mi lado en la sala. «Roberto y yo hemos estado pensando en tu bienestar». «¿Tu bienestar?» Tan bonita de decir, queremos deshacernos de ti. Hemos visitado un lugar precioso, un lugar donde vas a estar muy bien cuidada, donde vas a tener amigas de tu edad y actividades especiales para ti. Fingí no entender. ¿Qué tipo de lugar, hija? Es como un hotel, mamá, pero especializado. En personas mayores vas a tener tu propio cuarto, comida preparada, enfermeras disponibles las 24 horas. ¿Un asilo?, pregunté haciéndome la sorprendida. No, mamá. Es una residencia geriátrica de primera clase. Mentía con tanta naturalidad que me daba asco. Pensamos que sería bueno que la visitaras, que vieras qué cómoda vas a estar allí. No quiero ir a ningún lado, Leticia. Esta es mi casa. Su sonrisa se tensó un poco. Mamá, ¿sabes que últimamente has estado un poco confundida? Roberto y yo nos preocupamos mucho por ti. No es seguro que vivas sola. ¿Sola? Vivía con ellos. No vivo sola. Vivo con ustedes. Sí, pero nosotros trabajamos todo el día. ¿Y si te pasa algo cuando no estamos? La conversación continuó durante 1 hora. Leticia usó todos los trucos emocionales que conocía. Pero yo ya sabía cuál era su verdadera intención. No me quería en una residencia geriátrica por mi bienestar. Me quería fuera de mi casa para quedarse con todo. Esa noche, después de que se durmieron, fui a mi escritorio y saqué todos mis documentos importantes. El título de propiedad de la casa, mi testamento, mis estados de cuenta bancarios, las escrituras de la pequeña propiedad que tenía en el pueblo donde nací. Mientras lo revisaba, me di cuenta de algo que ellos no sabían, algo que cambiaría completamente el juego. Durante todos estos años, mientras ellos planeaban cómo despojarme de todo, yo había estado tomando precauciones que ni siquiera recordaba haber tomado. Y ahora, mientras se preparaban para darme su golpe final en esa cena de Navidad, yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Las cartas ganadoras que tenía en mis manos eran algo que ni Leticia ni Roberto podían imaginar. Mientras ellos creían que me estaban manipulando, yo había estado protegiendo mis bienes de una manera que ni siquiera recordaba completamente. 5 años, cuando cumplí 62. Mi hermana Esperanza me había aconsejado algo que en ese momento me pareció exagerado. Ivonete, me había dicho, tienes que protegerte legalmente. He visto muchas familias donde los hijos mayores se aprovechan de los padres. Yo le había respondido que Leticia jamás me haría algo así. Qué equivocada estaba. Pero siguiendo su consejo, había ido con un abogado a hacer algunos cambios en mis documentos. No porque desconfiara de mi hija, sino porque Esperanza insistía tanto que al final accedí para tranquilizarla. El licenciado Morales había sido muy claro conmigo. Señora Ivonete, lo que vamos a hacer es crear una protección legal que evite que cualquier persona pueda forzarla a tomar decisiones sobre sus bienes si usted no está en pleno uso de sus facultades. Habíamos establecido que para cualquier cambio en mis propiedades, venta de la casa o modificación de testamento, se requería no solo mi firma, sino también la evaluación de 2 médicos independientes que certificaran mi capacidad mental. Además,
Había nombrado como albacea a mi hermana Esperanza y al licenciado Morales, no a Leticia como ella creía. Pero lo más importante de todo era algo que había hecho apenas 6 meses después de esa visita al abogado, cuando me di cuenta de cómo Leticia y Roberto se habían adueñado de mi casa. Había ido al registro público y había cambiado el testamento. La casa ya no sería para Leticia cuando yo muriera. Sería para mi hermana Esperanza, con la condición de que la vendiera y donara el dinero a un hogar para ancianos abandonados. Leticia no sabía nada de esto, pero esa noche de diciembre, mientras revisaba mis papeles, descubrí algo más. Mis estados de cuenta bancarios había algo que me llamó la atención. Durante los últimos 6 meses, había notado pequeños retiros de mi cuenta de ahorros. Cantidades pequeñas, 200 pesos aquí, 300 allá, nunca suficiente para que me preocupara seriamente. Ahora entendía qué estaba pasando. Alguien tenía acceso a mi cuenta. Al día siguiente, fui directo al banco. La señorita García, que siempre me atendía, me explicó lo que había pasado. Señora Iboniete, su hija presentó una carta poder hace 4 meses. Dijo que usted tenía problemas para venir al banco por su salud y le dio autorización para hacer retiros menores. Una carta poder que yo nunca firmé. ¿Podría ver esa carta?, le pregunté. Cuando me la mostraron, reconocí inmediatamente que la firma era falsa. Parecida a la mía, pero no era mía. Leticia había falsificado mi firma para robarme dinero. Quiero reportar esto como fraude, le dije a la señorita García. No es mi firma. Por supuesto, señora. Vamos a iniciar una investigación inmediatamente y bloquearemos cualquier acceso adicional a su cuenta. Pero yo le pedí que esperara una semana antes de bloquear la cuenta. Tenía un plan. Durante esa semana, actué como si no supiera nada. Seguí cocinando para ellos. Seguí limpiando la casa. Seguí fingiendo que era la anciana confundida que ellos querían que fuera. Pero en secreto, estaba preparando mi venganza. Llamé al licenciado Morales y le conté todo lo que había descubierto. Su reacción fue inmediata. Señora Ibonete, lo que me está describiendo constituye varios delitos: falsificación de documentos, fraude bancario, conspiración para cometer internación forzada. Podríamos proceder legalmente contra ambos. No, quiero proceder legalmente todavía, le dije. Quiero darles una lección que nunca van a olvidar. El licenciado se quedó callado por un momento. ¿Qué tiene en mente?, expliqué mi plan. Era simple, pero efectivo. El día que ellos habían programado para llevarme al hotel para ancianos, que yo sabía que en realidad era el asilo barato, yo iba a estar preparada con una sorpresa. ¿Estás segura de que quiere hacerlo así?, me preguntó el licenciado. Completamente segura. Han jugado conmigo durante meses. Ahora es mi turno de jugar. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Saber que las personas que vivían en mi casa, que comían mi comida, que dormían bajo mi techo, estaban conspirando para deshacerse de mí era algo que me dolía en el alma, pero también me daba fuerzas. Cada vez que Leticia me hablaba con esa voz falsa y dulce, cada vez que Roberto fingía preocupación por mi bienestar, yo recordaba sus verdaderas intenciones y mi resolución se hacía más fuerte. Una semana antes de Navidad, Leticia me anunció oficialmente sus planes. Mamá, tengo noticias maravillosas. Ya tenemos todo listo para tu traslado al hotel del que te hablé. Vas a ir el 26 de diciembre, justo después de Navidad. ¿El 26? Pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, pensamos que sería mejor que pasaras la Navidad con nosotros aquí en casa, como si fuera una condenada a muerte que tendría su última cena. ¿Y mis cosas? No te preocupes por eso. Roberto y yo vamos a empacar todo lo que necesites. Ropa, algunas fotos, tus medicinas, mis medicinas que yo no tomaba, porque no las necesitaba. ¿Y mis muebles? ¿Mis recuerdos? Leticia se puso un poco tensa. Mamá, en el hotel ya tienen todo amueblado. No necesitas llevar muebles. Y sobre los recuerdos, bueno, nosotros vamos a cuidar muy bien todo lo que dejes aquí. Sí, iban a cuidarlo tan bien que lo iban a vender al día siguiente. Entiendo, le dije con voz triste.
Supongo que no tengo opción. Mamá, no lo veas así. Vas a estar mucho mejor allá. Vas a hacer nuevas amigas. Vas a tener actividades. No vas a tener que preocuparte por nada. No me iba a preocupar por nada porque no iba a tener nada. Esa noche escuché a Leticia y Roberto celebrando en su habitación. Hablaban en voz baja, pero las paredes de la casa eran delgadas. «¡Por fin!», decía Leticia. «No sabes lo aliviada que me siento. Ya no voy a tener que fingir que me preocupo por ella. Y lo mejor de todo», respondía Roberto, «es que el mes que viene ya podemos empezar con los trámites para vender la casa. ¿Crees que sospeche algo? ¿Esa vieja?» «No, está demasiado confundida. Además, ya es demasiado tarde para que haga algo aunque sospechara. Demasiado tarde. Si ellos supieran lo equivocados que estaban». El día siguiente, 23 de diciembre, hice mi último movimiento preparatorio. Llamé a mi hermana Esperanza y le conté todo. Su reacción fue exactamente la que esperaba. «Esa desgraciada. ¿Cómo se atreve a tratar así a su propia madre? Esperanza, necesito que vengas mañana por la noche, para la cena de Navidad. Por supuesto que no voy a dejar que te hagan esto. No, escúchame bien. Vienes, pero actúas normal. No les digas nada sobre lo que sabes. Solo observa y espera mi señal. ¿Qué vas a hacer? Les voy a dar la Navidad más memorable de sus vidas». Y así fue como llegué a esa mesa, el 24 de diciembre, con el papel de la casa en mi bolso y la sonrisa más tranquila de mi vida, porque sabía que en unas horas Leticia y Roberto descubrirían que habían subestimado completamente a la vieja confundida que tanto despreciaban. Después de mostrarles el documento de la propiedad, el silencio en esa mesa se volvió sepulcral. Los invitados miraban sus platos incómodos. Algunos ya buscaban excusas para irse. Leticia tenía el papel en las manos y sus nudillos estaban blancos de tanto apretarlo. Esto tiene que ser un error», murmuró Roberto, acercándose a leer por encima del hombro de su esposa. «No hay ningún error», respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la noche. «Esta casa siempre ha estado a mi nombre. Nunca la transferí a nadie. Pero dijiste que algún día sería mía», gritó Leticia, y por primera vez en años vi su verdadera cara. La máscara de hija preocupada había caído completamente. «Dije que algún día sería tuya», repetí lentamente. Nunca especifiqué cuándo, ni bajo qué condiciones. Roberto se había puesto de pie. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Doña Ivonete, tiene que haber una manera de resolver esto. Nosotros hemos invertido dinero en esta casa. Hemos hecho mejoras». «¿Mejoras?», pregunté arqueando una ceja. «¿Te refieres a botar mis muebles sin permiso? ¿A redecorar mis habitaciones como si fueran tuyas? Eso no es el punto». Leticia se levantó bruscamente, derribando su silla. «Tú estás vieja. Estás confundida. No puedes seguir viviendo sola. Tienes razón en algo, hija», le dije, poniéndome de pie yo también. «No puedo seguir viviendo sola. Por eso ustedes dos se van a ir esta noche». El rostro de Roberto se descompuso completamente. «No puede echarnos así. Nosotros tenemos derechos. Hemos vivido aquí durante 8 años, como invitados míos», aclaré. «Invitados que abusaron de mi hospitalidad. Fue entonces cuando llegó mi hermana Esperanza, exactamente como habíamos planeado. Entró por la puerta trasera, que yo había dejado abierta para ella. Buenas noches», dijo con esa sonrisa que conocía desde la infancia. «Perdón por llegar tarde a la cena». Leticia se volteó hacia ella con desesperación. «Tía Esperanza, qué bueno que llegaste. Mamá está teniendo uno de sus episodios. Está diciendo cosas sin sentido». Esperanza me miró y yo le hice una seña casi imperceptible. Era el momento. «¿Episodios?», preguntó Esperanza con tono inocente. «¿Qué tipo de episodios? Problemas de memoria», intervino Roberto rápidamente. «Confusión, delirios. Por eso la estamos llevando mañana a una residencia especializada». «Qué extraño», dijo Esperanza, sacando un papel de su bolso. «Porque ayer estuve con el doctor Herrera, el médico de la familia, y me dio esto para ti, Ivonete. Me tendió
el papel y lo leí en voz alta para que todos escucharan. Certificado médico. La señora Ivonette Vázquez se encuentra en perfecto estado de salud mental y física. No presenta signos de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que afecte su capacidad de juicio. Firmado. Dr. Carlos Herrera, geriatra certificado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Imposible, murmuró Leticia. El doctor García. Nos dijo que tenías problemas de memoria. ¿El doctor García? Pregunté con una sonrisa. ¿Te refieres al amigo de Roberto que trabaja en una clínica de rehabilitación? Ese no es mi médico, hija. Mi médico de toda la vida es el doctor Herrera. Y como puedes ver, opina diferente. Roberto se dejó caer en una silla. Su cara había perdido todo el color. Pero yo no entiendo. Balbuceó. Si estás bien, ¿por qué aceptaste ir al asilo? Nunca acepté ir a ningún asilo. Respondí tranquilamente. Ustedes decidieron eso por mí. Igual que decidieron muchas otras cosas por mí durante estos años. Esperanza sacó otro papel de su bolso. También tengo esto. Son los estados de cuenta bancarios de Ivonette de los últimos 6 meses. Le pasó los papeles a Leticia, quien los revisó con manos temblorosas. Aquí están marcados todos los retiros no autorizados, continuó mi hermana. Pequeñas cantidades, pero que en total suman más de 15.000 pesos. Yo no... Leticia tartamudeaba. ¿No qué? La interrumpí. ¿No falsificaste mi firma para crear una carta poder? ¿No has estado robándome dinero durante meses? Era para gastos de la casa, gritó desesperada. Para comida, para servicios, para comida que yo compraba con mi pensión, para servicios que yo pagaba con mi dinero. Mi voz se estaba elevando por primera vez en toda la noche. Ese dinero era para gastos extras, para sus salidas, para sus caprichos. Roberto intentó recuperar el control de la situación. Doña Ivonette, podemos solucionar todo esto. Podemos devolverle el dinero. ¿Pueden devolverme 8 años de mi vida? Lo interrumpí. ¿Pueden devolverme las noches que no dormí trabajando para mantenerlos? ¿Pueden devolverme la dignidad de ser tratada como la dueña de mi propia casa? Los invitados habían comenzado a irse discretamente. Unos se despedían con excusas apresuradas. Nadie quería estar presente para lo que venía. Cuando quedamos solos los 4, Leticia hizo su último intento de manipulación. «Mamá, por favor», dijo con lágrimas en los ojos. «Soy tu hija. Te amo». Todo esto ha sido un malentendido. Lo que duró 8 años, repliqué. Un malentendido que incluía planear mi internación forzada para quedarse con mis bienes. ¿De qué estás hablando? Saqué de mi bolso la libreta que había encontrado en su baño, abierta en la página donde había escrito «Su plan para mamá». Cuando leyó sus propias palabras en voz alta, su cara se descompuso completamente. Ya no había forma de negar nada. Cambiar. Cerraduras para evitar que regrese. Leí la última línea de su lista. Muy tierno de tu parte, hija. Roberto se puso de pie bruscamente. Está bien, ya entendimos. Usted ganó. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que se vayan. Respondí simplemente. Esta noche. Ahora. ¿A dónde vamos a ir? Preguntó Leticia con voz quebrada. No es mi problema. Respondí. Y por primera vez en 8 años, sentí una paz completa al decir esas palabras. Ustedes tenían muy bien planeado dónde iba a ir. Yo mañana. Seguro pueden resolver dónde van a ir ustedes. Pero nuestras cosas... Pueden llevarse su ropa y sus objetos personales. Todo lo demás se queda aquí, porque todo lo demás lo compré yo. Esperanza se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. ¿Estás segura de esto, Ivonette? La miré a los ojos y por primera vez en años vi a la mujer que había sido antes de convertirme en la empleada doméstica de mi propia hija. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Leticia y Roberto subieron a empacar sus cosas en silencio. Los escuché moverse por la casa, abriendo cajones, cerrando maletas. 1 hora después, bajaron con 4 maletas y 2 cajas. En la puerta Leticia se volteó hacia mí una última vez. «Mamá, vas a estar sola. ¿Quién va a cuidarte cuando realmente necesites ayuda?» La miré con una sonrisa que salió del fondo.
De mi alma. Hija, durante 8 años he cuidado a 3 personas en esta casa. Creo que voy a estar perfectamente bien cuidando solo a una. Y cerré la puerta. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en 8 años. No me desperté preguntándome qué humor tendría Leticia al levantarse. O qué favores me pediría Roberto durante el desayuno. Me levanté a las 7. Como siempre. Pero esta vez no había prisa. No tenía que preparar café para 3 personas. No tenía que lavar platos sucios que habían dejado la noche anterior. Hice mi café tranquilamente. Me senté en mi mesa de cocina y miré hacia el jardín por primera vez en años, sin sentir que alguien me estaba observando, juzgando cada uno de mis movimientos. El silencio de la casa no era solitario. Era liberador, esperanza. Llegó temprano, como habíamos acordado. Trajo pan dulce de la panadería y nos sentamos a desayunar como cuando éramos niñas. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Le respondí honestamente. Durante las siguientes semanas, fui redescubriendo mi propia casa. Habitaciones que no había podido usar libremente en años volvieron a ser mías. Volví a poner mis fotos donde yo quería. Recuperé mis muebles del sótano donde Leticia los había guardado. Planté nuevas flores en el jardín sin que nadie me dijera que no combinaban con la decoración. Pero lo más importante fue redescubrir quién era yo, sin la constante presión de complacer a personas que nunca valoraron mis sacrificios. 3 semanas después de esa Navidad, mientras regaba las plantas del patio, mi vecina doña Carmen se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. «Ivonete, ¿es cierto que Leticia y Roberto se fueron?» «Se fueron», respondí simplemente. «¿Y estás bien sola? Si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo». Esa oferta de ayuda genuina, sin segundas intenciones, me emocionó más de lo que esperaba. Durante años había estado rodeada de personas que fingían preocuparse por mí, mientras planeaban cómo aprovecharse. Ahora tenía vecinos que realmente se interesaban por mi bienestar. Gracias, Carmen. La verdad es que estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Y era cierto. Había perdido 20 kilos del estrés que no sabía que llevaba cargando. Dormía toda la noche sin despertarme con ansiedad. Por primera vez en años, tenía ganas de hacer planes para el futuro. Un mes después, me inscribí en un curso de 100% pintura en el Centro Cultural del barrio. Algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude, porque tenía que estar disponible para las necesidades de Leticia y Roberto. Ahí conocí a señoras como yo, mujeres que habían criado familias, que habían trabajado toda su vida, que ahora estaban redescubriendo sus propias pasiones. Una de ellas, doña Mercedes, había pasado por algo similar. Mi hijo también quería internarme para quedarse con mi casa, me contó durante un descanso de la clase. Pero yo me di cuenta a tiempo y ahora vive con su suegra. Dice que soy una egoísta por no ayudarlo más, pero después de 30 años manteniéndolo, creo que ya cumplí mi parte. Estas conversaciones me confirmaron algo que había sospechado. Mi caso no era único. Había muchas mujeres que habían sido manipuladas por sus propios hijos, que habían confundido el amor maternal con permitir el abuso. 2 meses después de esa noche de Navidad, Leticia apareció en mi puerta. Se veía diferente, más delgada, con ojeras. Ya no llevaba ropa cara ni joyas llamativas. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». «¿Necesitamos?», pregunté sin invitarla a pasar. «Mamá, por favor». «Solo 5 minutos». La dejé entrar, pero no la invité a sentarse. Nos quedamos de pie en la sala. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó. Creo que hubo malentendidos, de ambas partes. Malentendidos de ambas partes, como si yo hubiera tenido alguna culpa en su traición. Sé que cometí errores», continuó, «pero eres mi madre. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto». «¿Arreglar qué exactamente?» «Leticia. Nuestra relación, mamá. Somos familia. La no planea internar a sus padres para robarles sus bienes», respondí calmadamente. Se quedó callada por un momento. Cuando habló otra vez, su voz tenía un tono diferente, más desesperado.
Mamá, Roberto me dejó. Se fue con esa mujer de la que te hablé. Estoy sola. No tengo trabajo estable. Estoy viviendo en un cuarto rentado. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No venía a disculparse realmente. Venía porque necesitaba ayuda, otra vez. Lo siento mucho por tu situación, le dije. Y lo decía en serio. Esa ya no es mi responsabilidad. Soy tu hija. Sí, eres mi hija. La hija que me llamó víbora frente a extraños. La hija que planeó encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. La hija que falsificó mi firma para robarme dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me afectaban como antes. Mamá, por favor, he aprendido la lección. No volverá a pasar. Tienes razón, dije. No volverá a pasar. ¿Por qué no voy a permitir que vuelva a pasar? ¿Qué significa eso? Significa que puedes reconstruir tu vida, como yo estoy reconstruyendo la mía. Pero lo harás por tu cuenta. Se quedó callada por un largo momento. Cuando habló otra vez, había algo diferente en su voz. Una dureza que no había escuchado antes. ¿Y cuando seas realmente vieja? Cuando realmente necesites ayuda. ¿Qué vas a hacer entonces? La pregunta que había estado esperando. Cuando sea realmente vieja y necesite ayuda, contrataré a alguien que me cuide con dignidad y respeto. Alguien que lo haga porque le pago por hacerlo. No alguien que finja amarme mientras planea deshacerse de mí. Eso es muy triste, mamá. ¿Sabes qué es realmente triste, Leticia? Pasar 8 años de tu vida sintiéndote como una extraña en tu propia casa. Trabajar día y noche para mantener a personas que te ven como un estorbo. Descubrir que tu propia hija prefiere verte internada antes que tratarte con respeto. Se fue ese día y no ha vuelto. Me han contado que consiguió trabajo en una oficina, que alquila un departamento pequeño, que Roberto efectivamente la dejó por la otra mujer. No siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento culpa por no rescatarla. Han pasado 6 meses desde esa Navidad. Mi vida se ha llenado de cosas que realmente me importan. Tengo mis clases de pintura, mis amigas nuevas, mis plantas que crecen sin que nadie me diga dónde ponerlas. He empezado a viajar también. Pequeños viajes, pero míos. La semana pasada fui a conocer el pueblo donde nació mi madre, algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude, porque había otras prioridades. Otras personas que necesitaban mi tiempo y mi dinero. Algunas noches, cuando estoy sentada en mi sala leyendo un libro o viendo una película que yo elegí, pienso en esa mujer que era hace un año. Esa mujer que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de 2 adultos que podían hacerlo perfectamente solos. Esa mujer que trabajaba turnos extra para pagar los caprichos de una hija ingrata. Esa mujer que había perdido de vista quién era en su afán por complacer a otros. Y me doy cuenta de que la mujer que soy ahora es mucho más fuerte, mucho más feliz, mucho más completa. A los 67 años aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. Aprendí que decir no no te convierte en mala persona. Te convierte en una persona que se respeta a sí misma. Y lo más importante de todo, aprendí que estar sola es infinitamente mejor que estar acompañada por personas que no te valoran. Mi Moamdin Moretti casa volvió a ser mi hogar. Mi vida volvió a ser mía. Y por primera vez en años, cuando me veo en el espejo, reconozco a la mujer que me mira de vuelta.